En ocasiones quisiera ser como esos predicadores que se paran delante del púlpito sin nervios y con ligereza. A veces quisiera ser como esos predicadores que tal vez se paran detrás del púlpito y son aptos, pero lamentablemente cada domingo, al momento en que se llega la predicación, me inunda un temor muy grande. Pero no me malentienda, no es que tenga miedo, porque sé que el Señor está conmigo. Pero sabes, me inunda un terror de tomar en algún momento este lugar con ligereza. Tomarlo como si fuera cualquier otro lugar, pensando en que es tan sencillo traer la palabra del Señor, cometer errores, hablar blasfemias y salir contento del lugar. No, lamentablemente no, hermano. Lamentablemente, mi esposa y mis hijos lo saben, hay ocasiones como el domingo pasado que termina el culto y siento que hice destrozos. Y le pido perdón al Señor, porque es su palabra, porque es su palabra. Porque no vengo a darte mi consejo, no vengo a darte mi percepción, no vengo a darte acerca de mi vida, no vengo a perder el tiempo, vengo a hablarte de un Dios que es vivo, de un Dios que transforma vida y quebranta corazones a través de su palabra. Y entonces mi corazón, antes de predicar, se hace pequeño, porque es la palabra de mi Señor. Porque bajo las Escrituras hay juicio para quien le añada o para quien le reduzca. Hay un tremendo juicio en las Escrituras para aquellos que tomen en menos la palabra del Señor y la sustituyan por chistes baratos o por entretención para el pueblo, cual si fueran pequeños, cuando no lo es así. Mi corazón se aterra, porque sé que a la luz de las Escrituras no solamente estamos delante de Dios, hablaremos de parte de Dios. El pueblo antiguo temía, el pueblo antiguo se resguardaba, temblaban en sí mismo e incluso mandaban a alguien para que ellos no fueran consumidos. Te das cuenta que la palabra del Señor no es cualquier baratija, es la misma palabra que ha manado de su boca para los suyos. Por eso en ocasiones quisiera tener esa seguridad de saber que todo lo que voy a decir será correcto, pero sabes que en el momento en que empiece a confiar también en mis capacidades, a partir de ese momento el Señor salió por la puerta, porque no es por medio de un hombre, no es por medio de su corazón, no es por medio de su palabra, no es lo que Él discierne. Escrito está lo que habremos de hablar para el pueblo, escrito está desde tiempos inmemorables lo que el Señor daría a conocer a su pueblo, y por tanto, hermanos, no puedo traer nueva revelación. Aún el final de tus días, aún el final de los días, aún el final de los tiempos de este mundo están escritos en la palabra de nuestro Señor, y por tanto no puede haber una interpretación personal. Que el Señor nos libre de que en algún momento nos paremos detrás de este púlpito para dar nuestra percepción personal, para entretener al pueblo, para, al igual que aquellos profetas enjuiciados en la antigüedad, Dios nos libre de que empecemos a dar palabra que ustedes anhelan, porque ese no es el trabajo de un emisario de Jesucristo. Y por cuanto no quiero que sean mis palabras, hermano, por cuanto no quiero que escuches lo que tú anhelas, por cuanto no quiero que este momento se vuelva un momento de entretención para mantenerte despierto, roguemos en esta mañana para que sea nuestro Señor
No solamente el que traiga las palabras correctas, no solamente el que traiga las palabras indicadas, no las que tú esperas, sino las indicadas y las correctas. También oremos para que en esta mañana tu corazón y tus oídos sean receptivos a la voz del Señor. Para que esa palabra, que es capaz de penetrar hasta lo más profundo, realmente desquebraje el corazón más necio, el corazón más empedernido. La cerviz más necia. Hoy cantábamos que toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará que Él es el Señor. Pidamos a Dios que comience ese hermoso trabajo en esta mañana. En esta mañana, hermanos, vamos a comenzar nuestra lectura. Estamos en la recta final del Evangelio según Mateo. Yo les ruego en el amor del Señor que no saque sus teléfonos celulares. Hay Biblias en las partes frontales de la iglesia o en la parte posterior, las cuales usted puede tomar para revisión de los textos que vamos a estar viendo. El día de hoy estaremos revisando bastante la Escritura, así es que yo le recomiendo que tome una Biblia y que escudriñe, que aprenda a buscar la palabra de nuestro Señor. Durante más de 2 años y casi estamos a punto de terminar, nos hemos deleitado a través del Evangelio según San Mateo y ha sido una delicia, ha sido un banquete delicioso el conocer la palabra de nuestro Señor, capítulo a capítulo, versículo a versículo, y tal pareciera que estemos en los últimos domingos para poder culminar este hermoso evangelio, las buenas nuevas, las buenas de salvación para el pueblo escogido de Dios. El día de hoy estaremos culminando con el capítulo número 27, versículo 57, capítulo 27 del libro según Mateo, del Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 57, y estaremos culminando hasta el 28, capítulo número 28, versículo 15. Así es que vayamos a nuestras escrituras en el libro de Mateo, capítulo número 27, versículo 57. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesucristo. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordemos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Capítulo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos
y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Esta es palabra de nuestro amado Señor. El día de hoy el texto bíblico es sumamente hermoso y estará acompañado, y de verdad yo te recomiendo, yo sé que a lo largo de todo el libro de Mateo, antes de comenzar la predicación formal, les doy textos bíblicos, suponiendo que usted los va a leer en su casa. De verdad, hermano, en esta ocasión yo le insto a que realmente lo haga. El primer texto de Mateo, capítulo 27, versículos 57 al 66, y posteriormente el 28, capítulo 28, versículo 1 al 15, tiene su primer libro paralelo en el libro de Marcos, capítulo 15. Anótelo porque hoy se llevará tarea. Marcos, capítulo 15, versículo 42 al 47, solamente anótelo. Y culmina el libro paralelo, es decir, la misma historia, en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 1 a versículo 8. Pero además de Mateo y además de Marcos, también el buen evangelio de Lucas nos da mayor información. ¿En qué parte de Lucas podremos encontrar el mismo texto o relato paralelo? Lo encontraremos en el libro de Lucas, capítulo número 23. Lucas, capítulo 23, versículo 50 a versículo 56. Y estará culminando en el capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 12. Finalmente, será también el libro de Juan que nos traerá información sumamente hermosa. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42. Juan, capítulo 19, versículo 38 al 42, finalizando en el capítulo 20, versículo 1 al 10. De verdad, el día de hoy pretendo degustar e irme muy tranquilamente. El día de hoy estaremos revisando
varios textos bíblicos, y esto debido a una razón. Estamos por terminar el Evangelio según Mateo, y a lo largo de todo este Evangelio hemos visto el nacimiento de Cristo. Cómo es que las profecías, apenas habíamos culminado el capítulo número 1 y se habían cumplido ya al menos cuatro profecías. Hemos visto a lo largo del libro de Mateo cómo es que Jesucristo en verdad ha demostrado su autoridad, no solamente al expulsar demonios, no solamente al sanar enfermedades, sino aún hasta tener la autoridad de decirle y ordenar a la tempestad que se calme. A lo largo de las Escrituras hemos visto sermones tan hermosos como el Sermón del Monte, el cual abarca el capítulo 5, 6 y 7, y a través del cual Jesucristo da conocimiento a los suyos de cómo debería de ser la ética de un creyente, de un integrante del reino de los cielos, cómo debería de ser su comportamiento, estando aún en esta tierra. A lo largo del libro de Mateo, hemos visto que el Señor no solamente nació, hizo milagros y creció, sino que el Señor, anunciando su muerte, anunciaría también los insultos de los cuales sería presa y posteriormente muerto, pero con una salvedad, con la salvedad de que nuestro Señor resucitaría al tercer día. Es luego entonces, hermanos, que después de prácticamente 2 años de escudriñar el Evangelio según Mateo, llegamos al punto nodal, al centro, a la importancia del Evangelio de Jesucristo. Hablar del tema de la resurrección no es un tema el cual sea solamente para una ocasión al año cuando el mundo celebra una semana mayor. La resurrección de Jesucristo es el centro y el punto nodal del Evangelio, tan importante que nosotros le celebramos cada final de mes cuando conmemoramos la muerte de Jesucristo, el quebrantamiento de su cuerpo, la redención a través de la gloria de Dios, bajo una promesa en la cual esta cena será celebrada como rito, esperando no la resurrección, sino el regreso de nuestro Señor por cada uno de nosotros. Hablar de la resurrección es hablar del compromiso público que hacemos como creyentes, no solamente al confesar nuestra fe como lo hace un gentil, a través de la resurrección, a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos un segundo mandato estipulado por el Señor. Aquel que creyere y fuere bautizado, aquel que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. A la luz de las Escrituras, nosotros celebramos no solamente la muerte de Cristo, celebramos su muerte, y en simulación a su muerte y en simulación a su resurrección, el creyente toma ejemplo y en obediencia simula este acto glorioso en el bautismo en las aguas por inmersión, bajando y simulando bajar a la tierra, simulando dejar en esa tierra el viejo hombre, el cual ha sido sacrificado, el cual es ahora muerto y resucitando a través de esta simulación de las aguas bajo un compromiso. Si el Señor fue glorificado a través de la resurrección, y si a través de esa resurrección nosotros podemos hoy tener vida y la esperanza certera de tener una vida por la eternidad, es la resurrección el centro de nuestra fe, es la resurrección el centro de nuestro entendimiento, de nuestra adoración. Es por ello que en esta ocasión pretendo tomarme el tiempo necesario. Hoy estaremos viendo la primera parte solamente de esta escena bíblica cuyo centro importante es la resurrección del Señor. ¿Por qué tomarnos el tiempo suficiente? Hermano, pretendo que juntos nos deleitemos en esta promesa.
si el Señor hubiese muerto, y realmente, como lo dice un religioso de una tradición popular muy interesante hoy en el mundo, si al igual que ese hombre sin conocimiento bíblico, la muerte de Cristo hubiese sido un fracaso, te puedo asegurar que hoy no estaríamos aquí. Te puedo asegurar que hoy estaríamos en cualquier otro lugar debido a que no hay una promesa de vida eterna. Las religiones es lo que hacen. Ponte a pensar en esto. Cada uno de los dirigentes, cada uno de los representantes, cada uno de los creadores de las diferentes religiones en el mundo cumplen una misma característica. Y esta característica es la cual se nos narra también en los proverbios. Todos tienen un mismo fin y todos han tenido un mismo fin. Cuando nos ponemos a pensar, ¿dónde se encuentra Charles Taze Russell? Charles Taze Russell se encuentra debajo de la tierra, sus huesos se encuentran ahí, putrefacto, porque está muerto. ¿Quién es este hombre? El creador de los testigos de Jehová. Cuando nos preguntamos qué suerte habrá corrido el buen o mal Joseph Smith, sucede lo mismo que sucede con cualquier sujeto en este mundo. Joseph Smith, al igual que Charles Taze, Joseph Smith, creador de los mormones, al igual que el creador de los testigos, se encuentra debajo de la tierra, muerto, totalmente carcomido por los gusanos. Mas Abu Qasim Muhammad, mejor conocido como Mohammed o Mahoma, el líder de los musulmanes, no se encuentra muy alejado de la misma situación. ¿Y qué decir de Lino? No Lino el que está en la puerta, sino Lino, el primer papa después de Pedro, de acuerdo a la religión popular. Lino, el primer papa impuesto por el catolicismo, al igual que el resto de estos hombres, y al igual que estarás tú, al igual que estará cualquier hombre de esta tierra, al final de sus días está escrito que muera una sola vez y después de esto, el juicio. El tema de la resurrección es tan importante que si nosotros comenzáramos a negar que Jesucristo resucitó, entonces las Escrituras nos dicen que vana sería nuestra fe, inservible sería nuestro credo. Hay algo innegable y que no podemos refutar, que cada uno de estos hombres, incluyendo con todos los que han perecido en esta tierra, han muerto, se encuentran debajo de la tierra, han sido consumidos, sus cuerpos han sido deteriorados. Pero a diferencia de cualquier líder religioso, a diferencia de cualquier profeta, a diferencia de cualquier hombre inteligente en esta tierra, mi Señor, mi Salvador, mi Jesucristo se encuentra vivo. De acuerdo a las Escrituras, tal cual como fue escrito, al tercer día mi Señor resucitó, y por cuanto Él vive, por cuanto Él se encuentra en este momento sentado a la diestra del Padre, por cuanto mi Señor no quedó en esa piedra, en esa roca, en ese sepulcro, por cuanto mi Salvador ha resucitado, hoy vivo bajo la promesa de que ciertamente mi cuerpo bajará a las tierras, de que ciertamente mi cuerpo será corrompido, pero que tal como lo han hecho mis hermanos, a través de la historia, a través del Evangelio, a través de este mundo, esperaré el momento en el cual mi Salvador me llame para reinar junto con Él por el resto de la eternidad. Y entonces los que nos han precedido, los que se han adelantado en el camino, decía Primera Tesalonicenses, hoy la cita que nuestro hermano leyó, nosotros no podemos vivir tristes como lo hace el gentil,
Porque a diferencia del musulmán, a diferencia de cualquier otro pensamiento ideológico, mi Salvador vive, mi Salvador vive, mi Salvador vive, y por cuanto Él vive, vivo con la esperanza de que en cuanto terminen mis días, el Señor me levantará. Así es que, a diferencia de cualquier profeta, a diferencia de cualquier hombre religioso o inteligente, la resurrección de Jesucristo es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestro entendimiento, la razón por la cual caminamos en sujeción a un Dios que demanda santidad de los suyos. Lamentablemente es necesario entender a lo largo de estas 2 o 3 predicaciones sobre la resurrección que no todos son hijos. Jesucristo lo dejaría claro en el libro de Mateo capítulo 7. En aquel día, en el día del juicio, hablando del día final, no todo el que le llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino quien hace la voluntad del Padre que está en los cielos. La primera parte de este sermón para el día de hoy estará centrada en esta postura. Estará postrada bajo el entendimiento de que la resurrección contempla al menos 4 temporalidades, 4 contextos, y será de esta manera que desglosaremos la predicación en 2 o 3, las que sean necesarias, pero es necesario que el día de hoy comprendas que el hecho o el contexto de la resurrección implica que seas hijo. A lo largo de estos domingos estaremos desglosando en 4 apartados. El primero de ellos será el contexto de la resurrección previo o antes de que sucediese. El primer segmento será el contexto antes de la resurrección de Cristo. Muy probablemente eso será lo que abarquemos el día de hoy, y la semana entrante estaremos avanzando en un segundo sermón enfocado en el mismo tema, que será el contexto de la resurrección durante el hecho mismo, es decir, el contexto durante la resurrección. Si el Señor lo permite, estaremos abarcando un tercer segmento que será el contexto después de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado, bueno, sí, el Señor fue maltratado? Sí, claro, gracias. El Señor fue insultado. Ay, sí, pastor, ya me sé eso. Por favor, cambie la historia. El Señor murió y resucitó. Bueno, la pregunta importante es, ¿para qué murió el Señor? ¿Acaso murió para que nosotros vengamos a perder el tiempo los domingos para tener una excusa de reunirnos y medio aprender algo? El Señor murió para que venga yo aquí a terminar el sueño que no completé durante la noche. ¿Acaso el Señor murió para que durante una semana de hipocresía me comporte de una manera diferente, cuando realmente terminando esa semana de la muerte y conmemoración de la muerte vuelva a ser el mismo pagano, el mismo gentil que usualmente soy? El tercer segmento tendrá mucha claridad, y el objetivo será el tratar de ver el contexto de la resurrección después de ello. El contexto después de la resurrección. ¿Para qué resucitó Jesucristo? Finalmente, en los domingos posteriores estaremos y continuaremos, si Dios lo permite, hablando acerca del mismo concepto de la resurrección, del centro de nuestra fe, hablando acerca de un último tema: ¿cuáles son las implicaciones de la resurrección de Cristo en la vida de los creyentes? ¿Cuáles son las implicaciones de Cristo? ¿Acaso el Señor resucitó
para que yo siga en murmuración, para que yo siga en pecado, para que siga mordiendo a mis hermanos, para que los siga comiendo, para que me comporte como niño fluctuante? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Acaso el Señor murió para salvarme de mis pecados y que yo me comporte de igual manera? Que no haya diferencia entre un gentil y de mi persona, que la gente se cuestione si realmente soy creyente porque no me distingo de entre los demás. El cuarto segmento de la predicación de la resurrección irá enfocado para dejarte claro que el Señor no solamente murió y resucitó para que seas un pagano más. La muerte y resurrección de Cristo tiene implicaciones para la vida del creyente, para la vida de los hijos. Lamentablemente en este cuarto segmento daremos cuenta que a la luz de las evidencias que damos no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, hay altas probabilidades de que algunos de los que hoy están calentando la silla no den evidencia, no hayan dado evidencia de en verdad ser hijos, sino de ser bastardos. Durante al menos 2 o 3 domingos hablaremos de la hermosura de este hecho grandioso de la resurrección de Jesucristo, que curiosamente hablaremos de su resurrección, mas si te das cuenta en todo el texto leído el día de hoy, Jesucristo no aparece. Hablaremos de Él, aun cuando Él no esté presente en las Escrituras, hablando de la lírica y lo que textualmente está escrito, pero precisamente en ello radica lo hermoso. Seguiremos hablando de Él, aunque Él no se encuentre ya dentro del sepulcro, mientras Él se encuentra ya nuevamente en vida. Así es que de esta manera, hermanos, el día de hoy estaremos revisando bastantes textos. Me estaré dando el tiempo para que los busques, mayormente dando un breve tiempo. No importa si la publicación no se ve hermosa, algo me queda claro y es que soy pastor de esta iglesia, no del internet ni de ningún otro lado. Entonces, me importa que aprendas tú, me importa que escudriñes tú, y si alguien más sale beneficiado a través de las redes, daremos gloria a Dios. Así es que comenzamos en esta mañana, ya con el tiempo muy cerrado, y el día de hoy veremos el contexto, primer capítulo, contexto antes de la resurrección de Jesucristo. Contexto antes de la resurrección de Jesucristo. Piensa por un momento los que manejamos en carretera. Hay personas que viven a la antigua y se aventuran a salir a carretera, y algunos son muy buenos, otros son un fiasco. Viajar con ellos a la antigüita es un poco complicado porque a veces se olvida dónde están las salidas, las carreteras han cambiado, y entonces cuando llevamos a un copiloto que no es muy bueno y que a veces se duerme en el trayecto, es salida Querétaro, ¿dónde? Allá. Pero qué hermosa es la tecnología. Qué hermoso es tener a una tal Siri o Alexa que en una aplicación de teléfono celular te dice dulcemente: salida a Querétaro en 20 kilómetros, salida a Querétaro en 10 kilómetros, su salida a Querétaro está próxima a 300 metros, su salida es en este momento. Wow, Siri. Qué hermoso es recibir con anticipación las señales, la información para poder hacer lo correcto. Entonces no será lo mismo y nunca será lo mismo tener la anticipación cuando las cosas ya pasaron a tener la anticipación con el tiempo suficiente para tomar conciencia y para tomar decisiones, para poder conducirnos de una manera correcta. Si esto sucede en las carreteras, cuanti más con el fundamento de Dios.
Y algo hermoso que encontramos dentro de las Escrituras son una serie de prevenciones, una serie de avisos previsorios, los cuales nos están preparando y prepararon a las generaciones durante siglos para que, llegado el momento, estuviesen listos, tomaran las acciones y las decisiones correctas. Sin embargo, no fue así. Hablar de la muerte y de la resurrección de Jesucristo es hablar de avisos anticipados con al menos 700 años atrás. 1000 años atrás. Digo, una cosa es hermosa, que Siri te avise 15 minutos, pero que me avise a alguien 700 años atrás o 1000 años atrás que mi Salvador, que mi Señor vendría, sufriría muerte, vituperio, que sería destrozado a causa de manos gentiles, que moriría en una cruz, pero que posteriormente resucitaría. Eso es extraordinario. Cualquiera de los israelitas pudo haber tenido el tiempo suficiente para estar listo. Luego entonces, no solamente encontramos avisos preventivos con amplio tiempo de distancia, encontramos también que aún años atrás, meses atrás y días atrás de que sucediesen todos y cada uno de estos hechos, Jesucristo puso al menos de 3 a 5 recordatorios para que sus discípulos no se extrañasen acerca de lo que habría de venir. El primer recordatorio que podemos ubicar, no siendo el único, lo tenemos en el libro del profeta Isaías. Un recordatorio que sucede al menos 700 años atrás, 700 años antes de Cristo. Hablar del libro del profeta Isaías, hijo de Amós, es hablar de un libro con un propósito. Ciertamente encontraremos que este llamado de atención, estas advertencias, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, son advertencias de exhortación a la nación de Judá para que regresen de su necedad, de su alto grado de pecado, de su soberbia, de su necedad, y regresen nuevamente al arrepentimiento genuino para poder seguir a un Dios el cual les había ordenado que incluso los sacerdotes llevaran en la mitra la palabra santo a Jehová. Isaías, desde el capítulo 1 al capítulo 39, son una serie de advertencias, como cuando a tu hijo le dices, pórtate bien o te voy a sonar, pórtate bien o te voy a sonar. Y al igual que tu hijo, el pueblo de Israel, tomó las advertencias como advertencias sin importancia, pues no procedieron a arrepentimiento, sino que continuaron deleitándose en su propio pecado. Cuando hago similitudes con el pueblo de Israel, quiero que pongas mucha atención, porque no estoy diciendo que somos el pueblo de Israel, eso sería una blasfemia. Y no estoy diciendo que las promesas que se le hicieron a ellos sean para nosotros, pero sí pondré el ejemplo en cuanto a su manera pecaminosa de vivir, la cual es común entre nosotros, pensando en que no tendremos las consecuencias cuando la historia nos ha dicho que sí las habrá. Soberbia, altanería, vituperio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces, ¿dónde está Jesucristo aquí? ¿Dónde está la profecía? Después de dar estas palabras durante 39 capítulos de exhortación y de juicio para un pueblo necio, es entonces que a partir de Isaías capítulo 40 hasta el 66, desde el capítulo 40 al 66, Isaías, a través de la revelación divina de Dios, comienza a proclamar la misericordia, el consuelo y la salvación provista de Dios, por parte de Dios para el pueblo de Israel, a través de un sacrificio perfecto.
a través de un Salvador, a través de un Mesías, cuya sangre sería suficiente, no solamente para cubrir pecados, sino para cubrir multitud de pecados. Sería el medio propicio mediante el cual el Señor cumpliría su promesa de perdonar todas nuestras faltas, todas, absolutamente todas, no acordarse de ellas porque las habría lanzado a lo más profundo del mar. Es en este libro de Isaías donde se proclama la promesa de un Salvador, dado que nosotros somos ineptos, dado que nosotros somos incapaces, dado que nosotros no tenemos esas capacidades de alcanzar salvación tan grande y persona alguna la ha tenido a raíz de sus obras, dado que el hombre es incapaz. Es en el libro de Isaías, en la segunda parte, donde podemos encontrar que hay un medio de salvación propuesto por Dios: el Mesías, el siervo sufriente. Específicamente Isaías capítulo 53, vamos allá. Veremos algunos textos salteados de este capítulo, pero yo no te quitaré las ganas de llegar a tu casa como varón y compartirlo con tu familia. ¿Cuántos de aquí quisieran predicar? Comience por su casa. Y si Dios lo permite en el futuro, y si hay características, pues que el Señor sea glorificado, pero llegue a su casa y comience por ahí. Isaías capítulo 53, conocido como el texto del siervo sufriente. Fíjate las peculiaridades de los avisos 700 años atrás, al menos 700 años atrás. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hasta aquí. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió 700 años después, 733 años después? ¿Qué pasó con los que le vitoreaban y decían a la entrada de Jerusalén, cortando palmas, salve, hosana al rey, al Hijo de Dios? ¿Acaso no son los mismos que escondieron su rostro cuando él fue menospreciado y ellos no le estimaron? Pero continúa diciendo el versículo 5, mas él herido fue. ¿Para qué fue herido? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7, angustiado él y afligido, ¿sabes qué hizo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, segunda parte, fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, fue muerto, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, si te suena a José de Arimatea, mas con los ricos fue en su muerte, aun cuando nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Versículo 11, verá el fruto, verá el fruto, verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice que a todos, ¿verdad? No está diciendo que él justificaría a todos, es que Cristo murió por todos, no. Y mi siervo justo, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Wow, cuando tú conoces este fundamento bíblico y hubieses estado presente en la crucifixión de Cristo, dirías, wow, esto es extraordinario. Esta serie es mucho más eficiente que cualquier otra cosa. Es la misma palabra de Dios. Y en este sentido, en algunas ocasiones, cuando somos recientes en el Evangelio, comenzamos a cuestionar muchas cosas.
Y decimos, bueno, pues es que yo no estoy de acuerdo con esto, pues dice que no abriría su boca, que se mantendría enmudecido. Eso cualquiera lo puede hacer. No, no es cierto. No sé si has visto las celebraciones de la Semana Mayor, cómo es que hombres hacen la simulación de un Cristo, les empiezan a dar 2 que 3 riatazos, se calientan y después voltean y, ¿qué pasó? No pueden enmudecer. Eso calienta. Te estoy hablando no de una simulación, te estoy hablando de alguien al cual flagelaron con un instrumento de tortura y desgarraron los gajos de su espalda al punto de tal vez poder ver su espina dorsal. Te estoy hablando de alguien que sufrió en sus antebrazos clavos de 18 a 20 centímetros que fueron traspasados para que mientras soportaban el peso de su cuerpo, por dentro él no pudiera respirar. Te estoy hablando de la furia de un Dios viviente, el cual deposita los pecados que tú debiste de haber pagado sobre un solo hombre. Y por tanto el Señor le abandonó momentáneamente. Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A causa de ti, a causa de mí. Cualquiera pudo intentar replicar ser el Mesías, pero tarde o temprano quedaría como un charlatán. Mas lo que podemos encontrar a la luz de las Escrituras y lo cual percibimos y creemos por fe es que Jesucristo cumplió cada uno de los detalles, desde venir de la simiente de David y ver su genealogía paso a paso hacia atrás y corroborar que proviene de la promesa a Abraham, hasta el hecho de cumplir cada una de las profecías de su nacimiento, cada uno de los avisos de su transgresión y de su muerte, cada uno de los avisos por los cuales el Señor resucitaría al tercer día. Y si todo eso fue cumplido a la perfección, no podremos vivir bajo la duda de que no cumplirá el resto, de que Él regresará por los suyos. ¿Acaso solamente Isaías con anticipación nos habló acerca de este hecho fastuoso para un creyente? No, también encontramos en el Salmo número 22 peculiaridades de advertencia de qué es lo que habría de venir. El Salmo 22, escrito por el rey David alrededor de 1000 años atrás, antes de Jesucristo. Aquí hay una peculiaridad. La fecha no es tan específica debido a que se generaliza el libro de los Salmos, pero tomemos como referencia que al menos entre el año 600 y 1000 antes de Cristo, este salmo tuvo que haber sido escrito. Dice el Salmo número 22, también iremos a algunos segmentos. Salmo 22, capítulo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, es decir, me humillan, se burlan de mí, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, versículo 8, se encomienda a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. ¿Acaso no fueron estas las palabras de los fariseos? Es decir, yo puedo manipular lo que habría de decir Cristo siendo Cristo, pero yo no puedo manipular lo que habrían de decir los fariseos al momento de mi muerte. ¿Qué fue lo que dijeron aquellos hombres? Burlándose de Jesucristo en la cruz, decían entre sí, ¿no decía que era el Hijo de Dios? Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios no viene y le salva? Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron. Cuando tú buscas la palabra horadaron traducida al latino, se traduce como perforaron, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Casualidad? Digo, serían como 20 casualidades,
más todo el resto del fundamento bíblico. ¿Acaso realmente podría alguien hacer esto, orquestar como si fuera una obra de teatro? No lo creo así. La perfección de la anticipación de la palabra de Dios al menos 1000 o 700 años atrás me da cuenta de que esto solamente pudo provenir del mismo pensamiento, de la misma boca, de la misma voluntad, y esta es de una voluntad divina, la voluntad de mi Señor. Mas los avisos no solamente fueron por medio de los profetas, Jesús también lo hizo para con los suyos. Y esto sucedió en al menos durante los 3 años de ministerio, mediante los cuales estuvo discipulando a los suyos. Nosotros vamos al libro de Marcos capítulo 8 versículo 31 y encontraremos uno de los primeros avisos. No quiere decir que sean los 3 únicos, Marcos 8:31. Quiere decir que son los más representativos. Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles, ¿qué les enseñaba Jesucristo? Que le era necesario al Hijo del Hombre, 1, padecer mucho, 2, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y 3, ser muerto. Pero la historia no queda ahí, del aviso dice, y resucitar, 4, después de 3 días. Versículo 32, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a llamarle la atención, a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El primer aviso, dicen las Escrituras, que fue sumamente claro, a tal grado de que Pedro, en su insensatez, en su manera tan liviana de abrir la boca, empieza a regañar a Jesucristo. Señor, ¿cómo crees que te va a pasar esto? Eres el Mesías. Jesucristo identificó quién estaba detrás de esa postura. Quítate de mí, Satanás. Esto sí o sí tiene que suceder. Alguien tiene que hacer el pago de tus faltas. Alguien tiene que limpiar tu vida de toda transgresión. Alguien tiene que morir para que después tú tengas vida, pero ahora la tengas en abundancia. En el mismo libro de Marcos, en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, versículo 30, libro de Marcos, capítulo 9, versículo 30, tenemos el segundo aviso, al menos el que hemos encontrado al día de hoy. Marcos capítulo 9, versículo 30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese porque enseñaba a sus discípulos. ¿Te das cuenta? Ahora está solamente con los discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, 1, será entregado en manos de hombres, 2, le matarán, pero después, 3, muerto, 4, resucitará al tercer día. Gloria a Dios. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Cuando hay avisos y no son tan claros, o cuando hay avisos y nosotros somos un poco lentos. Siri, ¿qué dijiste? ¿Que la bifurcación qué? Pero las Escrituras me dicen que el Señor estaba siendo claro con ellos. Pero ellos estaban velados en su corazón, aún había características de carnalidad. No tenían la comprensión para poder entenderlo, pero aún así tenían miedo de preguntarle. Finalmente tenemos un tercer llamado de atención o una tercera advertencia sumada a todo lo que ya se encontraba en el libro de Isaías. Es el siguiente capítulo de Marcos, Marcos capítulo 10, versículo 32. Esto sucede después de que Jesucristo, si no mal recuerdo, los chicoteó en el templo a los fariseos. Pero dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer.
Versículo 33, aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, 1, y le condenarán a muerte, 2, y le entregarán a los gentiles, 3, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán, lo matarán, más 4, al tercer día resucitará. Señor, es que no nos avisaste, no nos dijiste. Bueno, es que te di aviso 700 años atrás, te di aviso 1000 años atrás, te lo volví a recordar al menos de 3 a 5 ocasiones y me dices que tuviste una actitud contraria porque no estabas certero de lo que estaba sucediendo era real y era el cumplimiento a las profecías. El Señor dejó claro que sería entregado a los gentiles, que sería escarnecido, es decir, humillado hasta lo más grave, sería azotado, que le matarían, pero además la promesa hermosa es que al tercer día nuestro Salvador resucitaría. Todo esto suena lógico. Si alguien me dice, oiga, como seguidor de Jesucristo, voy a ser vituperado, voy a ser insultado, tal vez hasta me puedan matar, es decir, voy a morir, yo diría, bravo, bien, escrito está. Pero si alguien viene conmigo y me dice, ay, es que no sé por qué me va mal, y es que, diría, bueno, es que no conoces las escrituras. Hermano, nuestros comportamientos son contrarios a las escrituras por una sencilla razón, o por dos. La primera de ellas es que no nos interesa un soberano pepino las escrituras, y por tanto no las conocemos, no las leemos, o segunda, porque nuestro pensamiento está velado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, en este mundo. Escrito está también. Pero en este sentido, lo más curioso es que hay dos comportamientos. El primero de ellos, ¿qué fue lo que sucedió aun cuando fueron avisados con mucho tiempo de anticipación los discípulos? ¿Qué pasó cuando les dijeron que el Señor iba a resucitar? ¿Dónde estaban? Estaban al pie de la cruz, estaban al pie del sepulcro, estaban esperando el momento justo en que Él apareciera. Absolutamente no. Ellos estaban como cobardes, encerrados por temor de que los fueran a martirizar, de que pudieran hacer algo con ellos. Ellos vivían con el temor y la incertidumbre de que Jesús no fuera a resucitar y fuera un barbaján más, un mentiroso. Vivieron, caminaron, comieron, durmieron con el maestro. Y ciertamente su fe era el resultado de lo que él mismo había dicho. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Mas dentro de este contexto, probablemente ellos consentían y sabían que ciertamente cualquier hombre va a morir. Y si Cristo dijo que va a morir, pues murió. Pero lo extraordinario es creer en lo imposible. Aun cuando ya habían sido partícipes de la resurrección de Lázaro, aun cuando habían estado cercanos al momento en que le dijo a aquella niña, Talita Cumi, levántate y anda, pero las expectativas de un Dios derrotado no estaban en su pensamiento. Mi Dios, ¿cómo me dices que mi Dios es crucificado? Como lo dice ese líder religioso, ¿fue una derrota? Bueno, cuando no conoces la herencia de Dios, ciertamente es una derrota. Cuando conoces la herencia de Dios real y que Él no es hijo de hombre para que mienta, entonces estaremos ciertos de que la resurrección sí o sí es una promesa que será cumplida. Pero a lo largo de estas advertencias, no solamente estaban presentes los que eran sus discípulos, también estaban presentes aquellos que eran los enemigos de Cristo. Pero creo que esta parte será tratada el siguiente domingo, dado que el tiempo ya se nos ha pasado. Pero quiero que pienses por un momento, y con esto quiero que te lo lleves de tarea. Ciertamente, el hablar de los pasajes bíblicos no puede ser el hecho de traducirlo a nuestra propia vida de manera literal. Pero lo que sí podemos hacer, y es un consejo a lo largo de las Escrituras,
es que tomemos ejemplo de aquellos hombres y mujeres que han sido incompetentes, traducción, todos, que aprendamos de sus experiencias, de sus errores, de sus blasfemias, para no volver a repetir lo mismo. Hay algo cierto, y con lo cual cierro el día de hoy, y es que a veces tendemos a adorar lo que no es adorable. Durante las semanas pasadas en la lectura bíblica diaria hemos hablado de Job, y antes hablábamos de lo que no conocíamos. Job, el que nunca blasfemó. Job, el que se mantuvo íntegro. Job, no es cierto. Job maldijo el día en que nació. Job renegó de lo que estaba pasando en su vida. Job demostró que al igual que cualquier hombre, su naturaleza es tendiente a hacer el mal. La misma historia es con Abraham, con Isaac, con Jacob. La misma historia es con cualquiera de los hombres o mujeres descritos en la Biblia. Pero luego entonces, porque David danzó, ¿nosotros danzaremos? Absolutamente no. David adulteró y no por eso voy a adulterar y engañar a mi esposa. Lo que te estoy diciendo es que ciertamente no puedo llegar a la herejía de decir que lo que está escrito es tal cual para mí, pero lo que sí puedo, bajo sabiduría y entendimiento, discernir es que puedo tomar ejemplo de lo que han hecho estos hombres y mujeres y que en su momento no fue agradable al Señor y no repetir la misma historia. Lo que estaba sucediendo con los discípulos es algo inaceptable. Caminaron con el Señor, vivieron con el Señor, vieron sus milagros, estuvieron presentes en su muerte y ahora estaban dudando acerca de su resurrección. Tu fe no solamente vendrá por lo hermoso que hables. Déjame decirte que alguna vez compramos un loro verde y también hablaba muy hermoso, pero eso no le hace hijo de Dios. Recitar las escrituras no te hace hijo de Dios. Citarme textos bíblicos no te hace creyente. Satanás los recitó en la tentación del desierto y eso no le quita lo diablo. ¿Dónde se encuentra la diferencia? En que esa fe no puede ser muerta. En que tu fe, a la luz de Santiago, y lo retomaremos la semana entrante, tu fe sí o sí debe de venir acompañada de evidencias, de obras, no para salvación. Tu fe, de manera implícita, deberá de traer evidencias que la acompañen. Los discípulos tenían fe, pero su actitud era la de un cobarde. La semana entrante veremos que un hombre llamado José de Arimatea, el cual era creyente de la secreta, tuvo más valor y más túnica que el resto de los 11. Y aún sabiendo que podía perder su prestigio como parte del Sanedrín, fue y pidió el cuerpo de Jesucristo para darle una sepultura digna de un rey. La pregunta para terminar en este día del Señor es: ¿cómo se encuentran tus actitudes, discípulo de Jesucristo? ¿Es tu fe realmente la que viene acompañada por obras que respaldan el privilegio de ser un seguidor de Cristo? ¿O en verdad tal vez en tu inmadurez sigues siendo un cobarde que se avergüenza de Jesucristo y le sigue, pero a la lejanía? Si tu caso es el segundo, es tiempo de que procedas al arrepentimiento, porque esto es pecado. Si tú te avergüenzas en esta tierra de tu Señor, te puedo asegurar, porque escrito está, que Él se avergonzará de ti delante de la presencia de su Padre que está en los cielos. Así es que, hermanos, hoy es un buen día para que evalúes tu vida, no la vida de los demás. Deja de estar de metiche. Es un buen día para que evalúes tu propia vida a la luz de las Escrituras y conscientemente
te dirijas delante de tu Señor para pedir perdón de la manera en como tu fe está siendo conducida. Dios es rico en misericordia, y algo que nos dicen las Escrituras es que Él jamás, jamás, jamás desecha ni desechará a un corazón que llega humillado. Que la gracia, que la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con ustedes, hermanos. Continuamos con nuestro servicio.